¿Qué tal? Saludos. Vamos a continuar la segunda parte de catálisis y absorción. Ay, aquí me faltó. Ahí está. Segunda parte. Primeramente vamos a puntualizar lo que teníamos aquí pendiente. Precisamente el proceso de lo que es la catálisis. Eh, Tenemos una reacción que dice nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno de atómicos, ambos, eh, más la presencia de hierro, ¿sí? Aquí está, más la presencia de hierro, van a formar dos moléculas de NH3. Recuerdan, en clase les di un ejemplo de un catalizador metálico también, que era de platino, para precisamente la disminución de la producción de CO. Bueno, pues este ejemplo es muy similar. Esta reacción es de tipo industrial y se le conoce como el proceso Haber, donde las moléculas rosas, ¿sí? Esta zona nos viene representando el metal, que viene siendo el hierro. Entonces, el primer paso es que las moléculas tanto de hidrógeno como de nitrógeno van a estar en la periferia, van a tener contacto con la periferia de lo que es la superficie del hierro. Una vez que ya están ahí, se va a dar el proceso de separación de entre nitrógeno e hidrógeno, y entonces lo que se va a hacer es que el nitrógeno va a tener la tendencia de juntarse con el hidrógeno, formando de esta manera lo que es el producto NH3. Eh, una vez que las moléculas se terminan de formar, entonces ya viene lo que es el proceso de desorción, ¿sí? Vean, se absorbe la molécula, vienen los cambios y ya cuando el producto está formado, sale. Ahora, este es un ejemplo muy sencillo, les recuerdo, es una reacción de tipo industrial, hay muchas otras, pero esta es una de las que más se utiliza para explicar lo que es el proceso de catálisis heterogénea. Otra de las partes que se nos quedaron pendientes fue los tipos de isotermas. Tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3, como lo pueden ver aquí. Eh, Vean la diferencia. Para tipo 1 pues es una curva sin mayor problema. Aquí ya la gráfica es un poco diferente. Y aquí vean la tendencia que tiene el tipo 1 con el tipo 3, pues parece ser un espejo. Y tenemos también el tipo 4 y el tipo 5. Para todas estas gráficas podemos observar eh, en las Y vemos cantidad absorbida contra la presión, pues son isotermas. Hay que recordar que para las isotermas se mantiene lo que es constante, la temperatura, y lo único que se va variando es la presión eh, en el eje de las X. También habíamos platicado que muchos autores consideran el tipo 6, que viene siendo una extensión del tipo 4, que realmente es esto, como seguir escaloncitos, que prácticamente lo puede cumplir la tipo 4. Y muchos otros autores solo consideran hasta 5. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a platicar la primera isoterma, que en el trabajo que entregaron el día de hoy tuvieron oportunidad toda la semana anterior y parte de esta, analizar y también comparar con lo que es la isoterma de Langmuir y la de Temkin. Bueno, esta isoterma consta de tres partes. ¿Sí? Aquí vemos en el eje de las Y, dice extensión de la absorción X sobre M, que como ya habíamos platicado, X sobre M nos refiere la cantidad de material absorbido sobre gramo de absorbente, y sus unidades suelen ser gramos, kilogramos, y si la cantidad no está en gramos, por ejemplo está en moles, también es válido. Conforme el eje de las X se va desplazando, que viene siendo la presión. Entonces podemos observar aquí tres zonas. Vean la zona de principio, que viene siendo para presiones bajas. Para presiones bajas tenemos un comportamiento de este estilo. Para presiones, vamos a decir, medias o intermedias,
el comportamiento de la gráfica se describe con esta ecuación. Y finalmente para presiones altas, donde el comportamiento es otro. Aquí ven, aquí hay un punto que se le llama punto de saturación. En esta gráfica, de la derecha, podemos ver isotermas de absorción de Freundlich a diferentes temperaturas. ¿Qué podemos observar? Vean, a una temperatura de 293 prácticamente nos encontramos cerca del eje de las Ys. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre esta temperatura y esta otra? Aparte de que la posición, ¿a ustedes qué les indica precisamente esa diferencia de temperaturas? Recuerdan que la absorción consta tanto de fisisorción como de quimisorción, y platicamos que conforme nosotros subimos la temperatura, el fenómeno de fisisorción se reduce, mientras que el de quimisorción puede mantenerse igual o en algunas ocasiones crecer. Bueno, pues aquí es lo que sucede. A mayor temperatura el fenómeno de fisisorción decrece. Y conforme eso sucede, vean la cantidad de material absorbido. ¿Qué sucede? Vean, a una temperatura de 353 se encuentra por aquí, mientras que a una temperatura de 293 su punto de saturación, vamos a pensar, se encuentra por acá. Entonces depende, aquí vamos a hacer un pequeño asterisco, depende del material que usen como absorbente y del material que quieran absorber. Recuerden que cada una de las mezclas, de las combinaciones absorbente y adsorbato, tienen diferentes tiempos o bueno, más bien presentan diferentes tiempos de equilibrio o de saturación. ¿Sí? Esta parte la tuvieron que haber leído forzosamente cuando hicieron su investigación de isotermas. Ahora, vamos a ver con más detalle esas zonas de la isoterma de Freundlich. Antes de aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué tipo de isoterma podemos observar aquí? Obviamente nos está describiendo una isoterma de este tipo, es de tipo 1. ¿Qué diferencia hay entre las diferentes isotermas y las de tipo 1? Bueno, que la isoterma de tipo 1 es unimolecular, mientras que las isotermas del 2 a la 5 se consideran multimolecular. En la investigación que ustedes realizaron, entonces ya están enterados que multimolecular significa que solamente una molécula puede ser recibida en un sitio activo. Ahora, para el caso 1, estamos diciendo que nos referimos a presiones bajas, es decir, esta pequeña zona. Nos dice que la absorción se va a comportar, más bien la cantidad de material absorbido va a ser proporcional a la presión. Esto es, vamos a trabajar una gráfica con este comportamiento. A presiones intermedias, ¿sí?, que es toda esta zona, la cantidad de material absorbido va a ser proporcional a la presión, a la 1 sobre n. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar una gráfica con este comportamiento, donde n en la mayoría de los casos suele ser mayor a 1. Por eso incluso en los libros que ustedes consultaron siempre les ponen esta pequeña condición. Y a presiones altas que ya se logró, pues el equilibrio, la saturación se le llama, pues la cantidad de material absorbido va a ser proporcional a la presión elevado a la 0. Es decir, la cuestión de la saturación. Entonces, ese es un pequeño ejemplo del isoterma de Freundlich. Aplique la isoterma de Freundlich para los siguientes datos y obtenga K y N. Vean, podemos aquí ver los datos. Concentración está en mol por litro, en la cantidad de material absorbido que está en gramos. El primer paso que yo siempre recomiendo es hacer una dispersión de los datos. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir cómo se comportan y si hay situaciones
un poco adversas o diferentes, como lo estuvimos observando en cinética química, donde pues realmente las cuestiones del equilibrio pues sí son importantes conocerlas mucho antes de empezar a hacer cálculos. Entonces ya tenemos nuestra expresión de datos, vemos que el comportamiento de la gráfica parece cuadrar con una de tipo 1, y entonces ahora sí, vamos a hacer la regresión. Para esta regresión, ¿qué tipo de gráfica, qué tipo de ecuación vamos a utilizar? Bueno, pues precisamente la que nos permite conocer K y N. Entonces, aplicando esa regresión, bueno, que ya ustedes ya saben y lo han trabajado, primero se linealiza y luego ya se realiza la regresión. En este caso, lo que es el término independiente de una gráfica del tipo y igual a mx más b, lo que viene siendo la pendiente directamente es 1 sobre n, y el término independiente viene siendo el logaritmo natural de k. Obtenemos estos resultados, donde vemos que el logaritmo natural de k es igual a menos 1.6441, lo que nos arroja una constante de 0.1932, mientras que la pendiente nos da de 0.45. Eso nos refiere a un valor de n igual a 2.2222. Como ven, no es situación de peligro, de que digan, ay, qué concepto tan nuevo. Ustedes lo observaron con otros ejercicios. Y bueno, esto es un repaso de lo que ustedes ya pudieron entregar en su trabajo, solo para unificarnos y que todo quede claro. Ahora vamos a trabajar lo que es la isoterma de Langmuir. Se basa en los siguientes supuestos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque el supuesto pues siempre nos va a referir condiciones ideales o situaciones que vamos a pensar que se están llevando a cabo, no que forzosamente esté pasando. La primera es: la superficie del sólido tiene un número específico de sitios de absorción, es decir, ya está fijo, la superficie tiene un número de sitios activos regulares, y que pues eso no va a cambiar. El segundo, todos los sitios son equivalentes y están dispersos de manera homogénea en la superficie. Vamos a pensar que no hay uno grande y uno chiquito, sino que todos son de tamaño regular. Cada sitio puede absorber una molécula de gas, es decir, todos los sitios activos son útiles y solo pueden absorber solo una molécula. El calor de absorción es constante e idéntico en todos los sitios de absorción. Pues sí, esto vendría estando lógico, pensando que si la superficie tiene el número de sitios activos regulares y le estamos suministrando la misma cantidad de material, pues el calor de absorción sería constante, es decir, el proceso de absorción se lleva de manera uniforme sobre ese material. Las moléculas gaseosas tienen la tendencia a ser absorbidas, y las moléculas absorbidas tienen la tendencia a disolverse a la fase gaseosa. ¿Qué quiere decir? Esta última es la base para la isoterma de Langmuir. Vamos a ver por qué. La isoterma de Langmuir nos dice que la velocidad de desorción, RD, vamos a bautizarla por ahorita, tiene que ser igual a la velocidad de absorción. Es decir, como se absorbe, se desorbe. Para términos rápidos, vamos a decir que la velocidad de desorción es igual a KD por teta, donde KD es la constante de desorción y teta nos viene refiriendo la fracción de la superficie que ya está cubierta por moléculas gaseosas, ¿sí? Es decir, esta es la fracción del área que ya está cubierta. Es una fracción, una proporción. Entonces, fracción del área que ya está cubierta. Mientras que la velocidad de absorción tiene que quedar establecida como
la constante de absorción por la presión por 1 menos teta. ¿Sí? Y bueno, esto, la de aquí arriba, que viene siendo RD, viene apareciendo teta nada más, y para RA viene apareciendo 1 menos teta. ¿Cuál es la relación? Teta y 1 menos teta. Si teta habíamos dicho que es la fracción de la superficie que ya está cubierta por moléculas, es decir, fracción que ya está cubierta, 1 menos teta, ¿qué viene siendo? Pues la fracción de sitios que todavía no están cubiertos o sitios libres. Ahora, regresando a lo que es el concepto de isotema del Langmuir, les había comentado que tanto la velocidad de absorción como la velocidad de desorción tienen que ser iguales. Igualando las ecuaciones anteriores, podemos trabajar que y realizando su álgebra de rancho, por cuestiones de tiempo, ahorita pues, y no hace tan pesado el video, vamos a simplificarlo. Queda K1, K2 por la presión entre K1 por P más 1. Todos ustedes tuvieron que haber trabajado o visto cómo se llegaba a esta ecuación para su investigación. Si llegan a tener alguna duda, les puedo pasar los pasos del álgebra que tienen que realizar para llegar acá. Lo que sí les voy a dejar es que K1 viene siendo indicada por Ka sobre Kd, es decir, la constante de absorción y la constante de desorción. Y K2 simplemente viene siendo indicada por K2, es otra constante. Ok, entonces para poder trabajar esta isoterma, nosotros tenemos la opción de reducirla un poquito más y simplificarla. ¿Y cómo haríamos esto? Bueno, ya que tenemos la forma general de la isoterma, podemos hacer el recíproco, que viene siendo 1 entre x sobre m es igual a 1 sobre K1 por K2 por la presión más 1 sobre K2. Si queremos trabajarla así, necesitaríamos lo que viene siendo como y y x. Y es 1 sobre x sobre m, es decir, 1 sobre la cantidad absorbida, y las x sería 1 sobre p. Si lo ven aquí sería 1 sobre p, o sea, esta partecita, 1 sobre p, como las x. Y ya lo que nosotros obtengamos como pendiente sería 1 sobre K1 por K2, y b, que viene siendo, esto viene siendo la pendiente, y b la obtendríamos como 1 sobre K2, que realmente pues no es muy difícil en contraste a otras ecuaciones que ya hemos linealizado y hemos trabajado. Simple y sencillamente pues es la parte de la álgebra de rancho que se tiene que pues sí trabajar un poquito más. Y bueno, dentro de la catálisis también existe lo que es la catálisis enzimática. ¿Qué es una enzima? Podríamos empezar a definir una enzima como pues una molécula, una macromolécula incluso, que posee grupos amino y que de cierta manera tiene un efecto sobre un sustrato. Ahora, una definición muy sencilla es un compuesto de nitrógeno complejo que producen los seres vivos. Desde el punto de vista de bioquímica, es una macromolécula biológica nitrogenada compuesta por grupos de los más simples, que son amino, que es la base para este tipo de compuestos, y otro nombre también que reciben es catalizador biológico. Ahora,
Les coloqué aquí dos imágenes donde podemos ver la imagen de una enzima y la imagen de, más bien, una representación gráfica de lo que es una enzima y una representación gráfica de lo que es una proteína. Las diferencias, pues no hay diferencias. Realmente a una enzima se le puede considerar como una proteína, puesto que al poseer los mismos grupos funcionales amino, eh, tiene muchas características que comparte con las proteínas. Ahora, las proteínas existen primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Las primarias son las que podemos representar pues como simples hilos. Uh-huh. Las secundarias son las que ya empiezan a tener una tendencia helicoidal. Hay dibujos más, dibujos menos. Una terciaria es la que ya empieza una estructura un poco más elaborada, ¿sí? Que son estos como nuditos que podemos observar aquí, que la verdad no me quedan muy bien. Y finalmente las cuaternarias, que bueno, sí vienen siendo muy parecidas a las terciarias, pero un poquito más complejas. Se ve un poco ridículo esto, pero bueno, así lo pueden visualizar más rápido. Pueden encontrar información en libros de bioquímica, de acuerdo a qué tipo de proteínas están manejando. Y entonces les voy a explicar de manera breve unos ejemplos de lo que son la catálisis enzimática. La primera es la inversión del azúcar de caña en glucosa y fructosa mediante la enzima invertasa. Se le llama inversión a este proceso, es específico para este tipo de proceso, a la reacción que existe con la caña de azúcar y el agua más la enzima para producir glucosa y fructosa. Si lo ven aquí, ya el agua nos da la pauta, la clave para decir, esto es un proceso de hidrólisis. Claro, se va a llevar a cabo una hidrólisis donde por medio de la enzima se va a descomponer lo que es esta cadena grande de carbonos de CHO en glucosa y fructosa. La segunda es la conversión de glucosa en etanol con la enzima simasa. Entonces, tenemos lo que es la glucosa, lo ponemos en contacto con la enzima y entonces nos va a producir alcohol más CO2. La conversión de almidón en maltosa con la enzima diastasa. Entonces, aquí es otro ejemplo también muy sencillo. Otra de las cualidades que a lo mejor en estos ejemplos no se ve es que a las enzimas se les bautiza o se les nombra de acuerdo al compuesto al que están destinadas a degradar. Les digo, a lo mejor aquí no se ve muy claro, pero la mayoría de las enzimas la tienen. Por ejemplo, la amilasa, ahorita que se me vino a la mente, la amilasa actúa sobre el almidón. Bueno, te da relación a lo que va a degradar. Y así hay muchas. Ahora, esto es importante. Características de las enzimas. La primera es que poseen una alta especificidad hacia su sustrato. Especificidad. ¿Qué refiere especificidad? Bueno, que solo actúa sobre el sustrato para el cual fue hecha. Es decir, si tenemos la enzima A y esta enzima A trabaja sobre una cadena de 3 carbonos, está destinada ya a trabajar sobre esa cadena de 3 carbonos. Y no va a actuar, aquí sí va a actuar, y no va a actuar, por ejemplo, en una cadena de 4 carbonos. ¿Por qué? Porque, como les digo, este tipo de compuestos, macromoléculas que son enzimas, ya vienen configuradas para actuar justamente sobre un sustrato. Ahora, otra de las características que yo veo muy importantes es que su actividad se puede afinar mediante el uso de activadores y coenzimas. ¿Cómo es esto? Una coenzima vamos a representarla, no sé, ahorita se me viene a la mente. Ya sé. Ahí está, ¡tarán! Esta va a ser nuestra enzima, ¿sí? Entonces aquí tenemos enzima.
Y el sustrato vamos a colocarlo como, no sé, ahí aquí está. Entonces ponemos aquí sustrato, ahí está. Vemos que el sustrato llena una parte de la enzima, pero no lo llena por completo, ¿sí? Si nosotros queremos sobreponer esta parte sobre la enzima, vemos que le llegaría como por aquí, ¿no? Y esta parte hueca no se llena. Si no se llena todo el sitio activo de la enzima, simple y sencillamente la reacción no puede ocurrir. Entonces, es por eso que muchas veces se hace uso de activadores o de coenzimas. Estos tienen la función precisamente de llenar los huequitos que le hace falta a la enzima, ¿sí? Para que entonces pueda actuar sobre el sustrato y entonces producir productos. Hagan de cuenta, de manera, palabras más sencillas, llenan el huequito que le hace falta para entonces permitir el proceso metabólico, para entonces llevar el proceso enzimático a condiciones óptimas, ¿sí? Esto es algo muy sencillo. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos, las etapas para la catálisis enzimática? Bueno, tenemos lo que es la enzima y el sustrato. Entonces vamos a representarlo de nuevo así, a ver si me sale un poco mejor. Tenemos aquí la enzima y vamos a juntarla ya con el sustrato. Vamos a pensar que el sustrato ahora tiene forma de globo, ¿sí? Y embona perfectamente con la enzima. Y aquí está la parte de la coenzima. Entonces, una vez que ya embonaron y están juntos, es decir, ya se enlazaron, se forma un complejo llamado enzima-sustrato. Así de fácil para recordar. Es un complejo de enzima-sustrato mediante esa interacción que hay entre ambos. Y después, lo que sucede con respecto al tiempo, pasa un rato y vamos a decir que ya se liberan lo que son los productos. Es decir, tienes un reactivo A y vas a obtener un producto B y C. Y después, ¿qué sucede? Pues estos se liberan y la enzima queda libre. Ay, aquí me faltó su ojito. Ahí está. ¡Tarán! La enzima queda libre entonces para seguir actuando sobre otro sustrato. Claro, que le embone. ¿Qué quiere decir? Que si B se introduce aquí, pues no va a funcionar la reacción, porque recuerden lo que les acabo de decir, la propiedad anterior. Tienen una alta especificidad sobre su sustrato. Necesita llegar otra vez A para entonces reaccionar y se lleve a cabo el proceso enzimático. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes ya revisaron su temario, el temario incluso que les di que está con base al oficial de TecNM. Si se dieron cuenta, pues no habla mucho de, creo que ni lo menciona, catálisis enzimática. Pero considero yo que es muy importante que ustedes conozcan qué sucede aquí, porque no todos, o a lo mejor alguna parte de ustedes, llegue a trabajar en industria alimenticia. O industria alimenticia, o a lo mejor de metales, o alguna donde se lleven a cabo procesos de este tipo. Y necesitan saber el principio de estos temas, porque como les digo, no todos van a trabajar a las mismas industrias, no todos van a dedicarse a lo mismo. Y si alguna cantidad de ustedes llega a una empresa alimenticia, farmacéutica, pues sí es importante que lo conozcan. No es mucho, pero al menos los principios sí es bueno que los tengan. Estos temas vienen más explicados y mejor explicados en libros de bioquímica que en libros de físico-química. En libros de físico-química les dan una embarradita, pues tipo como lo que yo les acabo de hacer. Y en los libros de bioquímica ya viene más específico. Si quedan con alguna duda, algún interés, pueden descargar un libro de bioquímica, checarlo, revisarlo. Y si tienen alguna duda, pues con gusto también los atiendo en el grupo. Lo que sí no he visto es que publiquen sus dudas en el grupo.
Yo necesito conocer de ustedes sus dudas, porque si siempre dicen que no hay dudas, pues yo doy por entendido que todo está bien, amor y paz, y cuando llegan las evaluaciones, pues no veo que no concuerda mucho esa información. Entonces yo los animo a que si tienen dudas lo publiquen en el grupo. Por mensaje no, porque es más difícil que me lleguen las notificaciones, a veces no las veo. Entonces les recomiendo que mejor quede pasmado en el grupo, para entonces si alguien más tiene la misma duda que ustedes, de paso también se las resolvemos. En el transcurso de estos días estaré publicándoles la actividad que hay que realizar para cerrar la unidad 4, perdón, el tema 4 ahora es, que es precisamente la actividad especial, la participación especial que van a tener ustedes para representar a una industria o bien un posible cliente, un comprador, para precisamente procesos industriales, y entonces meter los conceptos de catálisis, eh, absorción, y entonces ustedes como equipos tomen las mejores decisiones. Sin embargo, bueno, estoy terminando de revisar cómo se va a hacer la dinámica, porque bueno, esta dinámica se hacía en clase presencial, entonces para no romper o cortar de golpe lo que teníamos pensado, necesito que armen equipos de 4 para esta actividad. Pueden serlo, de hecho les recomiendo que sean los mismos que ya armaron para la entrega del trabajo de investigación que les solicité, para entonces colocar en la actividad que van a realizar ya mismo por equipos armados y organizarnos. Necesito saber, que me comenten en el grupo, cuántos de ustedes sí tienen acceso a internet fluido, cuántos lo tienen restringido, para entonces tomar una decisión. Porque bueno, lo que tengo ahorita como idea es que ustedes se conecten por equipos. Voy a estar yo presente, claro, en la realización de la actividad, y entonces por equipos escuchar sus opiniones, sus tomas de decisiones, y entonces pues llevar a cabo lo que es la evaluación, la serie de preguntas, y finalmente pues ya sentarles calificación de tema 4. Pero todo va en respuesta a lo que me digan ustedes, si tienen conexión a internet estable, fluida, para entonces evaluar sin ningún problema. En dado caso de que no la tengan, bueno, necesito también saberlo para ver qué alternativas de evaluación tenemos. Entonces, eh, revisaré sus trabajos, les comentaré mis observaciones y pues sería todo. Les recuerdo y les reitero, si tienen dudas, por favor, compártanlas.